idea. No estoy diciendo que no tomen apunte, hagan lo que les parezca. Pero yo trato de que sea más fácil, digamos, la toma de apuntes para ustedes. Bueno, todos están viendo el PDF ahora, ¿verdad? La unidad 1, que tiene el nombre de funciones límites y continuidad en funciones de una variable. Cuando dice funciones de una variable nos referimos a funciones de una variable independiente, ¿está bien? También lleva el nombre, estas funciones de una variable independiente real, por supuesto, llevan el nombre de funciones escalares. Yo podría decir funciones de una variable independiente o funciones escalares, podría decir, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros primero y principal tenemos que recordar son las propiedades básicas de los números reales. ¿Por qué le digo que tenemos que recordar las propiedades básicas de los números reales? Porque las funciones con las que nosotros vamos a trabajar, al menos en las primeras unidades de nuestro programa, ahí estoy generando una hoja. Usted, yo le voy a preguntar porque, bueno, ahí como estoy trabajando con dos a la vez, ahí ustedes están viendo la hoja, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces, lo que les digo es lo siguiente. Esto es el cálculo. Esto es el cálculo de sistema. Las funciones que nosotros vamos a trabajar, chicos, acá, son, o sea, funciones que están definidas en un dominio real, ¿no es cierto? Acuérdense que este símbolo es que está incluido y si le pongo la rayita abajo quiere decir que puede ser todo R, ¿no es cierto? O sea, puede ser todo el conjunto de los números reales. Bueno, son funciones que están definidas en una parte o en todo R y toman valores reales, ¿verdad? Acuérdense que este R me está indicando qué cosa, el conjunto de los números reales, ¿está bien? De los números reales, ese símbolo. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede es que para un valor de x que pertenece, ¿no es cierto?, al dominio de la función, la imagen de este valor de x, o la imagen mediante la función, va a ser un valor de y que nosotros lo denotamos en forma explícita como f de x, ¿no es cierto? Eso es lo que sucede acá. Entonces, como nuestro dominio vive en el mundo real y los valores que toma la función viven en el mundo real, es muy lógico que nosotros empecemos a recordar las propiedades básicas de los números reales, porque es lo que vamos a hacer en el conjunto de partida y en el conjunto de llegada, ¿no es cierto? Entonces, yo acá trato de ser lo más formal posible, ¿no es cierto?, con las notaciones, lo más formal posible. Esta parte yo la saqué del libro de Noriega, de Ricardo Noriega, que se llama Cálculo Diferencial e Integral. O sea, el que lo quiere ir, siempre que lean el libro es mucho mejor, siempre, ¿está bien? Siempre. Pero esto yo lo saqué de ahí. Entonces, ¿qué me dice? Acá fíjense que hay 4 propiedades de la suma y 4 propiedades del producto. Acá lo que yo les recuerdo, chicos, son propiedades básicas en la suma de números reales. O sea, nosotros si tenemos 3 números reales, o sea, A, B, C son números reales, les estoy dando en forma general, nosotros sabemos que la propiedad conmutativa, ¿sí?, en la suma de los números reales es lícita. O sea que un número real más otro es igual a otro más 1. Eso para cualquier par de números reales. También se da la propiedad asociativa, o sea que nosotros podemos asociar los dos primeros o los dos segundos, en este caso la suma. No va a cambiar absolutamente para nada. En la suma de números reales sabemos que existe un elemento neutro. El elemento neutro es un elemento que, vamos a suponer que yo tengo el 5. ¿Qué número le tengo que sumar al 5 para que el resultado me dé 5 de nuevo? Es el 0, ¿cierto? El elemento neutro, o sea, el que no me está cambiando, digamos, nada. Entonces, para cualquier número real, para que me dé como resultado ese mismo número real, yo le tengo que sumar siempre el 0. ¿Estamos de acuerdo? Por eso dice acá, propiedad de existencia del elemento neutro. Existe un número real llamado 0, tal que para todo número real, o sea, esto me está diciendo que es general, todo número real, acá está mal, ¿vieron? Acá se encontró un error yo. ¿Qué debería ser acá? Ahí donde yo le marqué. Muy bien. Muy bien. A debería ser ahí. A debería ser ahí. ¿Sí? Por eso les digo, ¿viste? Y tengan impreso porque por ahí, o yo escribo, bueno, anoche estaba ultra mil cansado y escribía cualquier cosa, igual esto no lo escribí anoche, esto lo escribí hace un tiempito, ¿verdad? Pero pasan estas cuestiones, o sea, yo puedo escribir mal, digamos, ¿verdad? De todo modo, yo todo voy a ir leyendo con ustedes. No es que se me va a pasar algún error. Lo puedo haber escrito mal, pero cuando lo lea me voy a dar cuenta, ¿verdad? Más porque damos clase a la mañana y estoy descansado, digamos. Si damos clase a la noche, posiblemente se me pueda escapar. Entonces, todo número real que verifica que A más 0 es igual a A, ¿ok? Acá pongan A, no es 0. Y la propiedad de existencia del inverso aditivo. El inverso aditivo en la suma de números reales, chicos, es el opuesto.
es todo número real tiene un opuesto, ¿está bien? Tal que la suma entre ellos dos me tiene que dar el neutro para la suma. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién es el opuesto del 6? El menos Menos 6. 6. Y la suma del 6 con el menos 6 me da el 0, que es el neutro. ¿Cuál es el opuesto del menos un tercio? Un tercio. Un tercio. Un tercio. Muy bien. Porque la suma entre ellos dos me tiene que dar el neutro para la suma, que es el 0. Entonces me está diciendo que dado un número real A, existe un número real que llamamos inverso aditivo de ese número A. Es más, creo que cuando ustedes vieron la parte de estructuras algebraicas o algo de ese tipo de cosas en álgebra, a este lo llaman elemento simétrico. Ya sea para la suma o el producto, no importa, lo llaman elemento simétrico. Pero cuando es para la suma se le dice inverso aditivo y cuando es para el producto se le llama inverso multiplicativo. Más particular, pero sí. Nosotros le llamamos el elemento inverso o el simétrico, funciona de todos modos, ¿verdad? Bueno, todo número real A tiene un inverso aditivo que lo vamos a llamar menos A, tal que la suma entre ellos dos me tiene que dar el neutro. Eso siempre va a pasar en los reales. Y se presentan las propiedades equivalentes para el producto, ¿está bien? O sea, tenemos tres números reales. Fíjense que yo siempre presento con los elementos que vamos a trabajar. El producto es conmutativo, ¿sí? Acá hay la famosa frase del orden de los factores del producto, pero como ustedes ya vieron matrices, saben que eso es mentira. O sea, el orden de los factores del producto funciona a veces, no siempre. La propiedad asociativa también se cumple para el producto de números reales, o sea, yo puedo asociar como quiero y el producto va a ser el mismo. El elemento neutro, en este caso va a ser el 1, porque si yo me voy con la misma idea, en la suma era cualquier número real sumado a alguien me tiene que dar ese mismo número real, entonces era el 0. Para el producto, ¿quién va a ser el neutro? El 1. ¿Por qué? 5 por 1 es 5, 7 por 1 es 7, menos 2 por 1 es menos 2, o sea, no me cambia el resultado, ¿entienden o no? Y el inverso multiplicativo, en este caso vamos a tener que poner una condición. Dice que para todo número real A distinto de 0, o sea que me está diciendo que todo número real va a tener inverso multiplicativo siempre y cuando no sea el 0, ¿entienden? ¿Por qué? Porque el inverso multiplicativo es 1 sobre ese número, ¿entienden o no? O sea, lo que le estoy diciendo, que el inverso multiplicativo, chicos, nosotros no hacemos referencia, a ver, el inverso multiplicativo de A es 1 sobre A, ¿está bien? Y esto me tiene que dar el neutro para el producto. Pero esto siempre que A sea distinto de 0. ¿Por qué? ¿Qué pasa si A es 0? Vamos a suponer, si A es 0, ¿en qué se transformaría esto? En 0 por 1 sobre 0. ¿Y cuál es el problema acá? Si yo miro acá, ¿cuál es el problema? 0 sobre 0 sería una indeterminación, digamos, neutro. Podríamos decir que no existe. En este punto de la teoría podríamos decir que no existe ese valor. Podemos probar en la calculadora y nos tiraría un error, digo, no. Pero no sé quién está hablando porque yo no lo veo acá. A ver, vos vas a ser licenciado en sistema. Sí. Y la calculadora me tira un error. Yo si te tengo contratado vos, ¿sabés lo que te digo? Bueno, andá nomás, yo te llamo más tarde. ¿Entendés o no? Sí. Eso, aunque para vos... dividir por 0, profe. Para que, si para vos eso te sirve, no lo digas, ¿entendés o no? Porque acuérdate que la razón va mucho más allá que una calculadora. Entonces, lo que está sucediendo acá es lo que dijo recién el compañero. No sé quién habló ahí porque yo no estoy viendo quién habla acá. La división por 0 no está definida, chicos. Ese es el problema. Y tampoco, fíjense que también vos me dijiste algo del 0 sobre 0. Eso tenés toda la razón del mundo. Pero para llegar al 0 sobre 0 quiere decir que esta operación es lícita. Y esta operación no es lícita. ¿Entendés? La división por 0 no está definida. Entonces acá yo ya tengo el problema. Yo acá ya tengo un problema. Por eso es que esta propiedad del inverso multiplicativo sirve o es lícito siempre y cuando el número real es distinto de 0. Por eso dice, llamamos inverso multiplicativo de A y lo indicamos como A a la menos 1, tal que su producto me dé el neutro para el producto. ¿Ok? Entonces vimos propiedades relativas para la suma y el producto de números reales, ¿verdad? Después están las propiedades distributivas y las propiedades de orden, ¿ok? La distributiva es la del producto respecto a la suma, que esta es la famosa, conocida y tan utilizada propiedad distributiva que ocupamos toda la primaria y toda la secundaria. O sea, acá hacemos el producto de A por B más el producto de A por C. Y las propiedades de orden.
que esto sí es importante para nosotros. La propiedad de tricotomía. Tricotomía viene porque hay 3 posibilidades, chicos. Y siempre que yo tengo 2 números reales, o se da que el primero sea menor al segundo, o que sean iguales, o que el primero sea mayor al segundo. Otra alternativa yo no tengo en comparación de números reales. Yo tomo 2 números reales. O el primero es menor al segundo, o el primero es mayor al segundo, o son iguales. Chau. Otra alternativa yo no tengo. Y esta propiedad de tricotomía va a ser muy importante para nosotros cuando empecemos a ver la parte de desigualdad. En el razonamiento. En el razonamiento va a ser muy importante. Otra propiedad de orden es la transitiva. Si A, y fíjense que acá estamos utilizando una notación de una lógica proposicional. Eso ustedes tuvieron que haber estudiado en álgebra. Si A es menor a B y B es menor a C, fíjense que acá hay una conjunción de por medio. Entonces, ¿qué me asegura? Que el primero es menor al último, ¿no es cierto? Hay un orden transitivo en este caso. ¿Está bien? La propiedad de monotonía de la suma. Que esta propiedad de monotonía, chicos, es lo que rompe, digamos, con la idea o con el que ponía en la secundaria, que sé yo, uno siempre habla. Bueno, si está sumando, pasa restando. Si está multiplicando, pasa dividiendo. Un profe una vez me dijo, no, lo que se pasa es la sal para ponerle al asado, o la ensalada en una comida, o pasar la pelota cuando tu compañero te pide la pelota, pero los números no se pasan. Hay propiedades que habilitan o justifican, ¿no es cierto?, esos, entre comillas, pases. Entonces, miren un poquitito lo que me dice la propiedad de monotonía de la suma. Si yo tengo 2 números reales con la relación de que A sea menor a B, entonces, cualquiera sea el número real, fíjense que si yo sumo ese número real C a ambos lados de la desigualdad, el orden de la desigualdad se está manteniendo, ¿entienden? Esto es lo que nosotros vamos a ocupar, que yo le voy a hacer muy explícito en eso a ustedes, cuando nosotros tengamos que despejar algo en alguna ecuación o inecuación. Lo mismo pasa con la monotonía del producto. Si nosotros tenemos una desigualdad entre 2 números reales, ahora yo digo lo siguiente. Cualquiera sea el número real C positivo, si yo multiplico a ambos lados de la desigualdad ese número real positivo, la desigualdad se sigue manteniendo. Y ahora le voy a hacer una pregunta. A ver, déjenme abrir otro. Le voy a hacer una pregunta. Y estas preguntas, o sea, yo a ustedes le voy a hacer preguntas porque así es como yo le voy a hablar a ustedes, ¿verdad? Fíjense acá. ¿Por qué en la propiedad de monotonía del producto me está pidiendo que el número real sea positivo? Siendo que cuando a mí me habló de la monotonía de la suma, yo tenía que A es menor a B, y me decía que A más C es menor a B más C para todo C perteneciente a los reales. Cuando yo hablaba de la suma, me decía que era para todo C. Ahora, en la propiedad de la monotonía del producto, me está pidiendo que solamente estoy considerando los reales positivos. ¿Por qué creen ustedes que está sucediendo esto? Pregunta de examen, por ejemplo. O tipo de examen. Fíjense que una pregunta de razonamiento. Yo a ustedes les puedo dar, fíjense, para que ya vayan entendiendo cómo viene la mano. Yo le doy, recordemos que la propiedad de monotonía de la suma del producto me dice plim, plim, me dice estas 2 cosas. Pregunta, ¿por qué en la monotonía de la suma el número real no tiene ninguna restricción y en la monotonía del producto el número real C sí tiene una restricción? ¿Qué creen ustedes? A ver, escuchen, otra cosa. Un ratito. Está por cero, un ratito. Igual a cero, profe, ahí sería igual a ambos lados. Un ratito. Está bien lo que dijiste, pero un ratito. Digan lo que tengan que decir, chicos. Acá recuérdense que nadie asume que ustedes saben todo, ni nada por el estilo, por eso estamos acá para aprender, ¿sí? O sea que hablen, digan, hablando las cosas se acomodan en la cabeza. Y si hablé quiere decir que pensé, y si pensé, el día no está ganado. Ahora, si yo estoy esperando de brazos cruzados que lo otro hablen, que lo otro hablen, que lo otro hablen, que lo otro hablen, ¿saben quién fue el que generó o el que llenó su cajita de herramientas? El que habló. El que no habló solamente está asumiendo lo que el otro dijo. Y en una situación similar, el que pensó se va a dar cuenta rápido y el que no pensó va a decir, el típico del chavo, pero yo seguía con manzana, no con naranja, digamos, ¿entienden o no? Va a pasar eso. Entonces, hablen, digan las cosas. Acá nadie le va a retar o vamos a poner grito en el cielo porque
digamos algo erróneo o porque nos equivoquemos. Y si algún compañero dice algo erróneo y otro hace algún comentario, yo a ese que hizo el comentario desafortunado, yo lo voy a echar de la clase, ¿verdad? Porque acá lo que tiene que reinar es el respeto de usted hacia mí, de mí hacia usted y de todos entre todos. ¿Soy claro con lo que digo o no? Sí, profe. Bien. Y le digo de esta manera por ahí un poquito chocante para que se entienda. Acá estamos nosotros para aprender. Y ¿sabe cómo aprendemos? Hablando, dialogando, diciendo lo que a mí me parece. Y si me equivoqué, pero mira, ¿por qué me equivoqué? Y mira, yo no tuve en cuenta esto, tenés razón. Y así vamos a ir aprendiendo. Así vamos a ir aprendiendo, ¿verdad? O sea que vamos a respetarnos y ya vamos a hablar. Digan lo que, por eso, esta es una pregunta que se puede decir mucho. Yo digo, ¿por qué en la suma no pusimos una restricción a 6 y en el producto sí? Ahora sí los escucho. Porque puede ser porque multiplicando por 0 podría revertir 0 o menos, podría revertir el símbolo. Bueno, esa es una respuesta. Es una respuesta muy, muy interesante. Profe. Un segundito. Escribo esto, dijo el compañero, y después te escucho. Si C es igual a 0, miren acá me queda 0 por A es menor a 0 por B. O sea que me queda que 0 es menor a 0. Y esto es falso. Mira, parece una cara que esto. Esto es falso. O sea que esa puede ser una. Pero fíjense una cosita, que la ley de tricotomía me dice que C es menor a 0, que C es igual a 0 o que C es mayor a 0. Entonces, el razonamiento del compañero, que es muy correcto, me dice que esta no puede ser. Pero fíjense, la definición me está diciendo que es solamente esta. ¿Y qué pasa con los negativos? Mira. Yo quería decirle. Dale, te escucho. Si C es menor que 0, invierte el signo del resultado. Por lo tanto, si A es menor que B, por ejemplo... un ejemplo, dame un ejemplo, a ver. A es 1, sí. Pasaría, A es 1, y supongamos que C sea menos 1 también. Entonces, decime cuánto vale A en este caso para vos. A vale 1. ¿Y B? 3. Bien. ¿Cuánto valdría tu C para vos para este ejemplo? Menos 1. Muy bien. O sea que ahora multiplico el menos 1 a ambos lados. Sí. Muy bien. Menos 1 y menos 3. Y menos 3 es menor que menos 1. Bien. Si yo hago lo que me está diciendo la compañera, esto me queda menos 1, y yo sigo, fíjense, con la idea del sentido de la desigualdad, menos 3, y esto sigue siendo falso. ¿Por qué? Porque en la recta real el menos 3 está acá y el menos 1 está acá. Y sabemos que siempre es mayor el que está a la derecha al que está a la izquierda, ¿verdad? Entonces, es por eso que este tampoco me va a servir, y me sirve solamente este. Profe. En el producto, la desigualdad no va a cambiar siempre y cuando multipliquemos por un número real positivo. Ahora, la desigualdad cambia cuando multiplicamos por un número real negativo. Sí, te escucho. Profe, en este caso, A y B siempre serían positivos también. No, fíjate que de A a B no te dice nada. Claro, ¿y qué pasa si A y B es negativo? En ese caso, mayor a 0. Propongamos un ejemplo. Decime. Suponiendo que A es menos 1 y B es menos 3. Y E es 1. Pará, porque sí, esto es falso. Esto no es verdad. Perdón, sí. Ahí está. Sí. O sea, vos querés darle a A y a B valor. Eso es lo que querés hacer vos. Claro, por ejemplo, claro. Sí. Es menor a menos 1. Ahí, eso funciona. Claro, y ahí cuando lo haga por un positivo me va a quedar verdadero. Sí, entendí. Vamos a suponer que C vale 2. Entonces, 2 por menos 3 es menos 6 y 2 por menos 1 es menos 2. Esto sigue siendo lícito. ¿Está bien? Claro. Fíjate que a A y a B no te pone restricciones. O sea que siempre y cuando A sea menor a B, no importa si los dos son negativos, si los dos son positivos, si uno es negativo, el otro positivo. Siempre que multiplique por un número real positivo, esto tiene que seguir manteniéndose. ¿Está bien? Y siempre que se multiplique por un número real negativo, se invierte la desigualdad. Se invierte la desigualdad. Sí, muy bien. Bueno, y acá hay propiedades, y fíjense que esto es lo que yo le digo a ustedes. Acá, miren la propiedad 1. Miren la propiedad 1. Este voy a copiar y le voy a llevar allá, porque esto no es que paso sumando, restando, o sea, no, esto no se pasa. Esto no se pasa. Esto hay propiedades que, a ver, que cuando yo hago una operación no voy a estar aplicando
propiedad por propiedad, por decirlo de alguna manera. Pero yo tengo que saber que eso sucede ahí. ¿Qué está pasando? Eso yo tengo que saber. ¿Está bien? Porque cuando uno sabe cómo funciona todo, hay un mejor entendimiento de las cosas. Y dejamos un poco la memoria esa. ¿Y por qué hace esto? Y porque hay un ejercicio parecido que resolvió así. Y ahí no estamos entendiendo mucho. Miren acá. La propiedad cancelativa, o como se está presentando acá, a mí lo que me está diciendo es lo siguiente. Ah, pará, pero si estoy sumando el mismo número a ambos lados, lo que yo hago es cancelo estos dos y me queda igual a B. O cancelo estos dos y me queda B igual a C. ¿Puede ser o no? Puede ser que así uno generalmente hace. Pero acá estoy diciendo todo, pero A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué tiene que ser distinto de 0? Porque si A es 0, me queda que 0 igual a 0. Y esto seguiría siendo cierto. Pasa que acá hay algo atrás que es interesante. Miren un poquitito. A más C es igual a B más C. Yo lo que estoy queriendo eliminar o sacar, ¿quién es? El C de este lado y el C de este lado. ¿Es así o no es así? Bueno, como C es un número real, yo sé que, por las propiedades que recién vimos, yo sé que existe su opuesto. Pero por la monotonía de la suma, yo si sumo el opuesto de C del primer miembro, tengo que sumar el opuesto de C al segundo miembro para que la igualdad se mantenga. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí. Pero también yo sé que en la suma está la propiedad asociativa, o sea que asocio como a mí me convenga. Y también dijimos lo siguiente hoy, que un número real más su opuesto, ¿cuánto me da? 0. ¿Cuánto? 0, que es el neutro para la suma, que es el 0, muy bien. O sea que acá me queda más 0 y acá me queda más 0. Y nosotros sabemos que el 0 es neutro para la suma, como recién dije, entonces A más 0 es A y B más 0 es B. Y ahí llegamos a esto. ¿Se están dando cuenta o no? O sea, todos estos puntitos suspensivos es lo que yo acabo de escribir acá. ¿Entienden o no? No es paso sumando, paso restando. No, hay propiedades que a mí me están permitiendo hacer eso. Lo mismo pasa en el producto. ¿Por qué me está pidiendo que sea distinto de 0 si acá yo nunca dividí por A? Entonces eso es lo que a mí me está haciendo ruido acá. Ah, pero si yo me pongo a pensar, ¿qué digo yo? Todo número real distinto de 0, por eso me está pidiendo acá, tiene un inverso multiplicativo, que nosotros lo podemos denominar como A a la menos 1, habíamos dicho. Entonces, multiplico por el inverso multiplicativo a ambos lados por la monotonía del producto para que la igualdad se mantenga, y asocio convenientemente, porque yo sé que en el producto también se da la propiedad asociativa. ¿Cuánto me da el producto un número real distinto de 0 por su inverso multiplicativo? 1. 1, que es el neutro para el producto, por B. 1 por C. Y como es el neutro, acá me queda que B es igual a C. Y fíjense que esto es efectivamente lo que está acá. Pero esto es lo que sucede, gente. ¿Vieron que no es difícil? Si no, son dos propiedades las que hay que utilizar. Dos propiedades. Y fíjense que las propiedades que estamos utilizando son las que yo les recordé recién. A ver, cuando tengamos que hacer... No, sí. ¿Puede repetir de vuelta la parte del producto? Ni un problema. Gracias. Ni un problema. Otra cosa, si un concepto hay que explicar 700 veces, lo explicamos 700 veces. Y ahí no tengan, chicos, no tengan vergüenza por decir, che, pero pará, el profe te explicó como 7 veces y yo no entendí. No, no tengan vergüenza. Es preferible preguntar una vez más que quedarse con la duda. Y ya le voy a repetir, por el miedo, porque por ahí algunos te dicen, profe, pero a mí me da vergüenza porque ya pregunté varias veces y con mis compañeros. Listo. Yo prefiero que pregunten a que se queden con la duda. Y nadie va a tener que hacer un solo comentario respecto de esa situación. ¿Está bien? Así que pregunten. Y si yo veo que no entienden la primera, voy a tratar de buscar alguna otra forma para que entiendan. Y si no entienden con esa, voy a tratar de buscar otra forma para que entiendan. Pero al fin y al cabo van a terminar entendiendo, ¿verdad? Lo que yo decía es lo siguiente. A mí me pide que A tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque todo número real distinto de 0 tiene un inverso multiplicativo, que nosotros lo podemos escribir como A a la menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago yo? Multiplico a ambos lados por el inverso multiplicativo. ¿Por qué a ambos lados? Por la monotonía del producto, para que la igualdad se mantenga, ¿entendés? Entonces, fíjate que... Y mantengo los colores, o sea, A, B y AC están, y el nuevo es el que puse con celeste.
Pero la propiedad asociativa en el producto de números reales es verdadera, por lo tanto yo asocio de esa forma. Y también hay una propiedad que a mí me dice que el producto de un número real por su inverso multiplicativo me da el neutro para el producto que es 1. Lo mismo pasa acá, ¿entendés? Entonces, me queda 1 por B y 1 por C. También hay una propiedad del neutro para el producto de números reales que es el 1, que 1 por B es B y 1 por C es C. Y ahí recién nosotros llegamos a la conclusión que me plantea esta propiedad cancelativa. ¿Entendés? Eso es lo que pasa acá. Sí, profe, se entendió. Gracias. Me alegro, de nada. Bueno, la unicidad del cero, ¿sí? O sea que le está diciendo que el neutro es único, el neutro para las sumas es único. Y la propiedad, esta 3 que me dice, me habla del elemento absorbente. Que el 0 en el producto absorbe. Quiere decir que cualquier número por 0 me da 0. ¿Está bien? Esas son cosas que suceden. Que esta propiedad también nosotros la vamos a utilizar bastante cuando veamos la parte de desigualdades. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Seguimos entonces? Bueno. A ver, alguien, estuvieron escribiendo... Ah, lo que estuvieron recién escribiendo acá el chat. Era lo que me estaban avisando que no le estaba... Que ya llegamos al límite... No me dejo unirme a la clase, me decía Agustina. Agustina, pero ahora está acá, ¿eh? ¿Está en la otra reunión o no? Porque recién estoy viendo esto. Agustina. Profe. Sí. Hablando de la propiedad cancelativa del producto. Sí. Y explicó por qué. También se podría justificar diciendo por la propiedad absorbente del cero, cuando preguntaba por qué A tiene que ser distinto de cero. Y fíjate que si A es 0, absorbe y llegamos a un absurdo porque decimos que 0 es menor a 0 y eso está mal. También se podría justificar dando esa propiedad, por ejemplo. Claro, sí. Sí, a ver, a medida que nosotros vamos viendo más conceptos, podemos justificar de otras maneras, ¿entendés? Pero está bien lo que vos decís. En ese caso, vos tendrías un razonamiento por el absurdo o contradictorio. Porque vos decís, si es 0 por la propiedad cancelativa, yo llego a un absurdo. ¿Cuál es el absurdo? Decir que 0 es menor que 0. Por lo tanto, A no puede ser 0. Ese sería tu razonamiento, ¿entendés? Que es totalmente cierto. Sí. ¿Te respondí o no? Sí. Bien. Esperen un toque, que acá hay gente que está queriendo entrar, pero no sé cómo... A ver. Esperen que tengo que salir nomás acá. A ver. Sí, ahí está. Bueno, les sigo compartiendo. Ay, la miércoles que empiezan a recibir todas las notificaciones acá. Toda tu pantalla y a los otros... Ay, la miércoles. Toda tu pantalla. Ahí está. Bueno, seguimos entonces. Ahí les pongo el PDF. Bien. El otro concepto que vamos a ver, chicos, es el concepto de valor absoluto número real. La palabra módulo se suele utilizar también cuando trabajamos en números reales, pero viene más de la mano cuando se trabajan con vectores, ¿no es cierto? O sea, cuando estamos en R2, R3 o RN, por ejemplo, ahí queda más, mejor puesta la palabra módulo, pero hace referencia a lo mismo. Escuchen, ahí yo le pongo, ¿viste? Consultar el libro de Noriega, página 56, o el libro de Raufetti, página 16. Sí, yo creo que con esos dos libros está bien. A ver, si ustedes quieren leer otro libro, mejor. O sea, siempre es mejor leer libros, ¿está bien? Yo les recomiendo dos que se encuentran, que son fáciles de rastrear, qué sé yo. ¿Sí? Pero lean, hay que leer libros, ¿sí? Libros. Y libros buenos. O sea, no agarraron un video, ¿no es cierto?, de Juan Pérez en YouTube y porque eso nadie sabe si es bueno o no, ¿verdad? Bueno, ¿qué es el valor absoluto de un número real? A ver, no me vengan a decir, un número real, o sea, no me digan literalmente. ¿Qué es
Imagínense que le tienen que decir a un nenito que está en primer grado. Viene y le pregunta, che, ¿qué es el valor absoluto número real? ¿Y qué le dirían a usted? A ver, ¿qué le dirían? Yo le diría que la distancia entre ese número y el 0 en la recta. Excelente. Mejor respuesta imposible. Mejor respuesta imposible. El valor absoluto número real, el valor absoluto es una distancia. Es una distancia, ¿verdad? Y la distancia se puede definir como una función, escuchen bien, que toma números reales, toma números reales y me devuelve ¿qué cosa? Números reales no negativos. Escuchen, cuando yo le digo números reales no negativos, está la idea de tricotomía, chicos. Cuando le digo números reales no negativos, ¿qué números reales pueden ser entonces? ¿Naturales incluido el 0? No, estamos en números reales, estamos dentro de los reales. O sea que nosotros vamos a manejarnos en los reales nomás, ¿verdad? Vamos a manejarnos en los reales. Positivos. Positivos y 0. Y el Los 0. números reales positivos. Y el 0. Y el 0. Porque por eso le estoy diciendo, la idea de tricotomía nosotros tenemos que grabárnosla. Cuando yo le digo, el valor absoluto es una distancia que toma números reales y me devuelve números reales no negativos. La ley de tricotomía me dice que o son negativos, o es 0, o son positivos. Yo al decir no negativo, quiere decir que estoy dejando vigente dos. ¿Cuáles? Que sea 0 y que sean positivos. ¿Entienden o no? ¿Entienden o no lo que estoy diciendo? Y fíjense que es una idea, chicos, que nosotros la tenemos incorporada en nuestro sentido común, por decirlo de alguna forma. ¿Por qué? Porque uno dice, che, vamos a, no sé, qué sé yo, vamos a tomar una cerveza acá al kiosco, y al kiosco, al bar, qué sé yo, ¿cuánto queda? Y acá 5 cuadras. Pero cuando están en el bar y quieren volver a su casa, y, che, ¿dónde vivo acá? Y acá 5 cuadras. Bueno, decir acá a menos 5 cuadras. O sea, no es que, no se toma el sentido físico, digamos, de un vector del sentido. Porque uno diría, bueno, si yo voy derecho para dar 3 cuadras, y cuando vuelvo sería menos 3 cuadras desde el punto de vista físico. Pero cuando hablamos de distancia, para el lado que yo me mueva siempre son 3 cuadras, ¿entienden? ¿No? O 5. Entonces nosotros tenemos incorporado ese concepto. La definición de valor absoluto número real me dice que, dado un número real A, llamamos módulo valor absoluto de ese número real A. Vamos a mirar acá esta definición que está acá. Esta definición es re fácil. Porque uno dice, miren, acá encontré otro error ya. ¿A dónde está el error? A ver. Ser mayor igual a 0. Mayor igual a 0. Ser mayor igual a 0. Dicotomía, nuevamente. Acá tiene que ser mayor o igual a 0. Arréglenlo eso, por favor. Arréglenlo. Ahí tiene que ser mayor o igual a 0. A ver, yo le escribo ahí en la hojita, ¿no? Pero tiene que ser mayor o igual a 0. Mira, ese no me había dado cuenta. Se me escapó ese. A ver. Para todo número real, yo le escribo acá con otra anotación, se verifica que el valor absoluto de A es ese mismo A si A es mayor o igual a 0 y es menos A si A es menor que 0. ¿Está bien? Bueno, escuchen un segundito. Esto me dice para todo número real. Ahora, si A es 0 o positivo, si A es 0 positivo, el valor absoluto es directamente el numerito que está adentro. Es directamente el numerito que está dentro. Ejemplo, el valor absoluto de 3 es 3. El valor absoluto de 7 es 7. ¿Por qué? Porque el número que está dentro es mayor que 0. Por lo tanto, es ese mismo. ¿Está bien o no? O como dijo el compañero recién, la distancia al 0. Ahora vamos a poner todo esto en una recta. O el valor absoluto de 0 es 0. ¿Por qué? Porque se está dando la igualdad con el 0 acá. Ahora, si el número que yo tengo acá dentro es negativo, su valor absoluto sería su opuesto. ¿Por qué? Porque si el que está acá adentro es negativo, ¿cómo yo lo vuelvo positivo? Con un menos adelante. ¿Entienden o no? Si yo le digo a usted, le hago una pregunta, a ver. Yo le hago una pregunta. B es un número real. ¿Está bien? ¿Cuál es el negativo en este caso? ¿El primero o el segundo? Piensen bien lo que van a responder. ¿Cuál es negativo ahí? ¿El primero o el segundo? Depende de si B es positivo o negativo. En realidad yo no sé. Podría ser negativo, pero... No, hay uno que es negativo. Hay uno que es negativo y hay uno que es positivo. ¿Cuál? Ni idea.
Ni idea. Yo no tengo ni idea cuál es cuál ahí. ¿Por qué? Uno puede decir, no, negativo el segundo, profe, ¿por qué? Porque tiene el menos adelante. Falso. Porque yo te puedo decir a vos, si B es menos 7, entonces menos B sería menos 7, que es más 7. O sea que en ese caso es positivo, ¿entienden o no? Y si B es menos 7, en este caso este sería el negativo. Ahora, si B es 0, ninguno de los dos, o sea, sería el neutro en este caso, ¿verdad? Y si B es positivo, vamos a ponerle 11, este sería el positivo y este sería el negativo. Entonces, así como yo escribí acá, quién es positivo y quién es negativo, no tengo la menor idea. Yo no puedo decir nada de eso. ¿Cómo? ¿Se puede determinar cuál es cuál? No, yo sé que hay uno y uno seguro, pero no sé quién es quién. Entonces, en este caso, cuando el de adentro es negativo, que acá yo estoy poniendo la condición, para volverlo positivo lo pongo menos adelante. Ejemplo. Vamos a ponerle con verde porque yo utilizo ese color. Ejemplo. El valor absoluto de menos 2, ¿qué es? Se me ocurre ese. Entonces, esto es menos 2. ¿Por qué? Porque como lo que está dentro es negativo, el resultado es, tengo que poner un menos adelante. O sea que esto me queda más 2. Menos 17. Va a ser 17. ¿Está bien? Siempre tiene que darme o 0 o positivo. Entonces, recién como dijo el compañero, que tiene mucha razón lo que dijo, que es la distancia al 0, yo lo puedo pensar de esta manera. Yo lo puedo pensar de esta manera. A ver, vamos a suponer que acá está el 0, yo tomé el 3, tomé el 7, ¿sí? Tomé el menos 2 y tomé el menos 17. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál es la distancia del 3 al 0? La distancia es 3, por lo tanto, yo puse que el valor absoluto de 3 es 3, ¿está bien? ¿Cuál es la distancia del 7 al 0? La distancia es 7, por lo tanto nosotros dijimos que el valor absoluto de 7 es 7. ¿Cuál es la distancia del menos 2 al 0? La distancia es 2, por lo tanto nosotros pusimos que el valor absoluto de menos 2 es 2. ¿Y cuánto es la distancia del menos 17 al 0? Y la distancia es 17. Por lo tanto, nosotros pusimos que el valor absoluto de menos 17 es 17. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profesor. Me alegro. ¿Los demás? Sí, está claro, profe. Bien. Sí, claro. Sí. Lo que estamos diciendo es que el módulo o valor absoluto número real es siempre mayor. Mirá la cantidad de cosas que tiene esto. Bueno, mayor o igual en un renglón de 1/5 de longitud encontré dos errores. Mayor o Igaúl le puse. Igual yo voy arreglando esto después, pero son cositas que yo le estoy diciendo ahora. ¿Vieron por qué es importante ver las teorías? Porque el profe se puede equivocar. Bueno, estamos diciendo que el módulo o valor absoluto número real va a ser siempre mayor o igual a 0. ¿Está bien? Una definición, chicos, que está bastante interesante, que vamos a utilizar nosotros también cuando veamos las partes de desigualdades, es que el módulo número real tiene esta caracterización. Caracterización quiere decir que es una definición equivalente. ¿Está bien? Que nosotros al valor absoluto número real lo podemos escribir como la raíz cuadrada del cuadrado. La raíz cuadrada del cuadrado. Y esto es bastante... ¿Cómo? Profesor. Sí. Pregunta, ¿ahí no habría que aclarar qué es la raíz positiva? La raíz cuadrada positiva. Justamente por eso viene acá la hojita. Está bien lo que vos decís. Vos sabés que hay algunas... cuando vos no ponés el más, lo que por ahí... esas son consideraciones que hay que tener en cuenta. Cuando no pones el más, considerás que es positivo, ¿entendés? O si no, pones más menos. O si no, le pones el signo menos. Pero cuando no pones nada, por ahí estás considerando, se asume que es el positivo, ¿entendés? Y eso es lo que yo te estaba por decir a vos acá. Pero está bien, si vos querés ser literal y específico, tenés que poner el más. Está bien lo que vos decís. Sí. Miren un poquitito. Díganme en el siguiente, en lo siguiente que yo voy a escribir, si está bien, si está mal. Si está bien, ¿por qué está bien? Y si está mal, ¿dónde está el error? Eso.
¿Está bien o está mal? Si está bien, me tienen que explicar por qué está bien. Y si está mal, me tienen que decir por qué está mal. Está mal, porque ese número puede ser negativo y para eso tenemos que desarrollar primero la potencia y luego sacar la raíz de ella, porque si no quedaría un número negativo. Como Bien, ejemplo. asumiendo que es tu número real, ¿no es cierto? Pero está muy bien lo que dice el compañero. ¿Por qué? Porque si yo tengo la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado y yo hago la atrocidad que hice de arriba, esto me queda menos 2. ¿Y cuál es el problema de que esto me quede menos 2? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué está mal? Sabemos que un módulo no puede ser... Pero fíjate que acá no estamos hablando, yo no escribí módulo acá yo estoy escribiendo una raíz, nada más que eso. ¿Por qué? A ver. Porque como lo escribiste más o menos, se entiende que, sobreentiende que se refería a la raíz positiva. Bien, bien. ¿Y cuál es el problema entonces? ¿Cuál es el problema que acá haya un negativo? Y que la raíz positiva tiene un resultado positivo. No, porque yo puedo poner el más acá afuera, pongo el más acá afuera y más por menos es menos 2. Y ahí solucioné eso, como me está diciendo. Esto va un poquito más allá. Porque la raíz de índice par está definida para radicandos no negativos. ¿Estamos de acuerdo? La raíz de índice par, 2, 4, 6, 8, 10, bla, bla, está definida, bien definida, para radicandos no negativos. O sea, 0 o positivo. Y me da valores positivos. Entonces, la raíz de índice par de un radicando positivo no me puede dar un número negativo. Por eso esto está mal. Esta cancelación está mal. Esto es totalmente cierto. Yo tengo que poner una condición acá. ¿Cuál es la condición que yo tengo que poner acá? Esto es cierto, o sea, esta cancelación es cierta siempre y cuando sea mayor o igual a 0. ¿Entienden? Ahí esto es cierto. Y que no es la cancelación, o sea, ahí hay un temita, digamos, un tema bastante interesante que es el del valor absoluto, como dijo recién el compañero y tiene mucha razón. Entonces, cuando yo tengo la raíz cuadrada de a al cuadrado, esto es el valor absoluto de a, y escuchen bien lo que voy a poner acá, para todo a real. Fíjense que ahora yo no estoy haciendo ni una comparación de que sea no negativo, de que sea, yo estoy diciendo para todo. ¿Por qué? Porque si yo digo acá, la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, esto es el valor absoluto de 2. A ver, esto es fácil de resolver porque 2 al cuadrado es 4 y la raíz cuadrada de 4 es 2. Y el valor absoluto de 2 es 2, o sea que estamos de maravilla. Pero voy a buscar otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo pongo la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado? Entonces, esto sería el valor absoluto de menos 3, que esto es 3. ¿Por qué? Porque menos 3 al cuadrado es 9 y la raíz cuadrada de 9 es 3. Entonces, esta es una caracterización del valor absoluto. Que la raíz cuadrada de a al cuadrado es el valor absoluto de a para todo número real. ¿Estamos de acuerdo o no? Eso es lo que pasa acá. Sí, exactamente. Eso es lo que pasa acá. ¿Está bien? Eso es lo que pasa. Entonces, Profe, sí. en el apunte entonces ahí faltó agregar la restricción a es mayor o igual a 0. Exactamente. Por eso yo le dije a ustedes hoy, y ese no es que me olvidé, por eso le dije a ustedes hoy, esto que yo escribo no es que yo tengo que agarrar y leer así tal cual está. Yo le dije, esto es para tener una guía, pero acá hay que hacer muchas aclaraciones, hay que hacer muchos comentarios, hay que completar, ¿no es cierto? Esto no está acabado este apunte que yo le escribo a ustedes. Por eso le digo, en términos de raíces cuadradas, acá, en realidad, acá esto, nosotros tenemos que decir que es para todo número real. Porque esta caracterización es para todo número real. Como recién te escribí acá, ¿entendés? Mira, yo acá te puse que esto para todo, en todo caso lo que faltó en el apunte es esto, pero te lo estoy diciendo ahora, ¿entendés? Acá vos tenés que decir coma para todo A perteneciente al conjunto de números reales. ¿Está bien? Sí, se entendió. Bueno. Disculpe, profesor, que no moleste. Igual se acuerda de allá arriba, usted había dejado que era en el libro, página 16 del libro de Rabufetti. ¿Se acuerda, no? Sí. Bueno, en la página 17 en realidad. No, ¿sabe qué? Eso depende de la edición del libro.
Eso depende de la edición del libro. Seguramente, yo cuando puse este, es la edición de la tapa celeste. Es el tema. Capaz que vos estás mirando una edición anterior o cosas de ese tipo, pero no importa. Si no es 16, 17. Ustedes cuando van a buscar, no es que en la página 16 habla de cómo hacer un asado y en la página 17 del valor absoluto. Ah, entonces yo no voy a estudiar por qué y porque el profesor dijo en la 16. No, se van a la 17 y ya está. Pero sí, yo habré puesto, porque yo tengo el libro este, yo habré puesto el de la tapa celeste, el de la editorial del Ateneo habré ocupado yo, porque es el libro que yo tengo. Pero igual. Bien, acá está la propiedad del valor absoluto, el valor absoluto del producto, el valor absoluto. El valor absoluto del cociente es el cociente del valor absoluto, siempre y cuando el denominador no se anule. La propiedad 3 se llama desigualdad triangular. El valor absoluto de la suma es menor o igual a la suma de los valores absolutos. Y si B es mayor a 0, esta desigualdad es equivalente a esta desigualdad que tenemos acá, que esta también va a ser muy utilizada. Pero muy, muy, muy utilizada, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer lo siguiente, chicos, ya que, porque ahora si empezamos el intervalo, nos quedan 4 minutos y vamos a quedarnos remil en la mitad. Ustedes no van a tener práctico sin antes tener una teoría conmigo el lunes todavía, pues el lunes de 8 a 10, ¿está bien? Entonces, revisen todas estas cositas que estuvimos hablando, de propiedades de la suma y del producto en números reales, la de tricotomía, revisen el concepto de valor absoluto, número real, revisen los libros que yo les cito ahí, y lean la parte de intervalos, ¿sí? Intervalo cerrado, intervalo abierto, semicerrado, bla, 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 entorno reducido, hasta ahí. Lean eso, que son, acá según lo que yo creí, son 2 carillas, nada más ni nada menos que eso. Es wow lo que tienen que leer, digamos. Lean esas 2 cosas, y conmigo vamos a empezar el lunes ya a hablar de conjuntos acotados. Obviamente que le vamos a pegar una repasada rápido a esto. Escuchen otra cosita. Escuchen otra cosita. No es que leo yo y como van a aparecer ahí algunos símbolos que yo nunca vi. Ah, no, listo, yo no entiendo y voy a esperar que el profe me explique el lunes. No. Si quieren estudiar correctamente, hay que escribir mucho, hay que leer mucho, hay que estudiar mucho, ¿entienden? Entonces, ¿qué quiere decir esa E? ¿Qué quiere decir esa delta? ¿Qué quiere decir esa E con la comillita arriba? ¿Por qué habla de entorno y después de entorno reducido? Simbólicamente, ¿por qué se escribe de esta manera? Yo le doy los consejos que quizá a mí me sirvieron cuando fui estudiante, que vi que a mis compañeros les sirvieron, que después como profe vi que algunos alumnos te escuchaban y después ellos decían, sí, profe, me sirvió esto. No es que uno está inventando ni leyó ayer en Instagram que eso funcione y le está diciendo, no, si yo le digo porque creo que primero me sirvió a mí, como le digo a mis compañeros, amigos que estudian, alumnos que te escucharon, que bla, 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 y que hoy te dicen que sí, que esa es la manera. O sea, yo le estoy diciendo lo que sé que funciona, ¿está bien? Cada uno elija el método de estudio que quiere porque efectivamente tiene que ser así. Pero hay que estudiar mucho, ¿sí? Ya saben ustedes que están en segundo año. Para que las cosas funcionen hay que estudiar mucho. Y si no entiendo algo, listo. Dejo un ratito, no hay tampoco, Leo, listo, dejo, me voy al fútbol. No, hay que escribir, darle valores, proponer ejemplos. Si no entendí este libro, mira este libro. Si no, vuelvo a este libro. Y tarde o temprano las cosas acá arriba se van a acomodar, ¿verdad? Pero hay que darle esas piezas a nuestro cerebro para que arme ese rompecabezas. ¿Y cómo le doy las piezas? Es sentado, escribiendo, leyendo, escribiendo, pensando. Si yo no le doy esas piezas, imposible que se arme el rompecabezas, ¿verdad? Así que el que lo quiere tomar ese consejo, que lo tome. Y el que no, no hay ningún problema. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Algo que quieran decir antes de irnos? Nada, muy buena clase. Bueno, me alegro. ¿Qué es estudiar, no? ¿Entendés? Lo más lindo, Luis, lo más lindo que es estudiar, porque nosotros elegimos una carrera universitaria. Lo más lindo es estudiar, así que. Nicolás, ¿cómo anda el profe Lugo? Bien anda. El profe nunca anda mal. Bien anda el profe. Ahora le voy a decir que preguntaste por él. Bueno.
Si no hay ninguna pregunta, entonces, chicos, a ver, en la otra clase. Profe, entonces sacamos del libro de Ricardo Noriega o la Buffetti, creo que se llama. Cualquiera de los dos en realidad. Gracias. Dale, cualquiera de los dos. Bueno, chicos, nos vemos entonces. Espero que hayan entendido, que la clase no les haya parecido aburrida ni nada por el estilo, y bueno, esa es la idea, que traten de seguir la clase, ¿no es cierto? Y que esto les parezca interesante porque es interesante. Porque es interesante. Dale, chicos, nos vemos. Pórtense bien. Buen fin de semana. Hasta la próxima. Chao, profe, gracias. Bye, bye. Chao. Bye.